El curso es bastante completo y nos va a ayudar a entender no solamente el Nuevo Testamento, sino el mundo que rodeaba el Nuevo Testamento. Por eso le llamamos síntesis o también se llama introducción al Nuevo Testamento. He estado mirando en mi biblioteca libros para traeros y la mayoría están en inglés. Los que he encontrado es El mundo del Nuevo Testamento de Dana. Es un libro que habla justamente de eso, de la historicidad alrededor del Nuevo Testamento, el mundo griego, el mundo romano, los judíos, cómo eran las sinagogas y los primeros grupos cristianos, las primeras iglesias. Ese es el aspecto que va a estudiar el síntesis, el curso que vamos a hacer, y también un buen libro de Merrill Tenney, Nuestro Nuevo Testamento. Este es un clásico y es material pues que está ahí en la librería evangélica. Hay uno que he escrito hace poco un hermano de Puerto Rico, que también se llama Síntesis del Nuevo Testamento. Raúl, se llama de nombre Raúl Piñero, me parece que es el apellido. Entonces, este material, si no tenéis los libros no pasa nada, el curso que os voy a estar pasando está bastante bien. Una cosa que os aconsejo es ponerlo en una carpeta, las notas que os vaya pasando, hacerle agujeros, y yo compré estas carpetas por 3 euros, tengo bastantes, si alguien quiere comprar una me lo dice, y traeré también de esta manera la carpeta. En cuanto a cómo va a funcionar la metodología y descripción del curso, básicamente va a ser a través de las notas. Y eso nos va a ayudar porque si hay un día que no podéis venir, podéis seguir las notas vosotros mismos de esa lección y también después mirarlo en el vídeo que subamos y así podréis ir completando toda la información. Para mí va a ser realmente un buen reto espiritual porque es estudiar la Biblia, es estudiar las Escrituras, aparte de entender mucho más el mundo en el cual las Escrituras nuevo testamentarias se desarrollan. Y de hecho hoy empezaremos mucho antes del Nuevo Testamento, empezaremos a hablar en lo que llamamos el periodo intertestamental, de los dos testamentos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Los objetivos del curso son realmente darnos cuenta de la palabra del Señor, el tesoro que tenemos, y servir al Señor con todo nuestro corazón. La distancia más grande que hay es entre la cabeza y el corazón, pero queremos llegar al corazón, queremos que lo que aprendamos lo apliquemos y después nos dé un entendimiento más profundo del Nuevo Testamento, de las divisiones, de los libros, los escritores, la inspiración de la Biblia, que veáis que no hay contradicción en la Biblia, algunos pasajes difíciles de entender, trabajaremos con ellos. También vamos a intentar identificar los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y ver cómo hay paralelismos, diferencias y similitudes. Y el evangelio de Juan, por otro lado, el tema de los 4 evangelios, la simbología. Señalaremos las fuentes del conocimiento bíblico, las escuelas rabínicas y por qué el Señor escogió esos 12. Y por último, también vamos a ver las fechas, el tema, los escritores y las características de cada uno de los libros. Ahora, las hojas que os he pasado son muy útiles y a la vez son un poco, no me gusta la palabra tramposas, pero os voy a decir esto. Cada pregunta que hay ahí tiene la respuesta. Si tú lees la nota, vas a darte cuenta que, por ejemplo, hay una pregunta y entonces te da un cuadrito y al lado de ese cuadrito está la respuesta en cada pregunta. ¿Lo ves lo que estoy diciendo? Esto lo hacen para que vosotros mismos podáis hacer una autocorrección de vuestra respuesta. Pero para evitar tentaciones, adelante. Para evitar tentaciones, primero ponéis una hojita de papel que cubra y que no vea la respuesta. Contestas y después de haber contestado, comprueba si habías contestado bien. ¿Entendéis lo que es? Sí. Hoy lo haremos juntos, no os preocupéis. Hoy estaremos trabajando un poco la metodología para que también veáis cómo funciona y así me entendáis cómo va. Está hecho a propósito para que sea un curso bastante autodidacta. ¿Qué es lo que debemos hacer para sacar el mayor provecho de las lecciones? Lo primero, leer detenidamente cada pregunta, leer detenidamente las notas,
Y yo las iré leyendo y explicando en el curso. En cuanto a las posiciones bíblicas, o las porciones, mejor dicho, que vamos a leer, lee el pasaje aunque creas que lo conozca. Juan 3:16, me lo sé de memoria. Está bien, pero vamos a leerlo. Vamos a ver lo que la Biblia dice, es el énfasis especial. Vamos a mantener la Biblia abierta, o sea que tenéis que venir a clase con una Biblia que podáis marcar, podáis rayar, podáis escribir sobre ella y usarla. Y también, muy importante, si encuentras alguna palabra que no entiendas, busca el significado en un diccionario. Poder tener un diccionario al lado, ahí en el despacho, es una buena herramienta, siempre hay palabras que podemos buscar. No dejes nada interrumpa tu estudio. Vamos a dedicar 1 hora y poco, como máximo 1 hora y media los viernes para esta clase. Y queremos aprovecharla al máximo. No queremos desaprovechar el tiempo, porque sé que vamos todo mal de tiempo, pero a la vez también os animo a que en casa, durante la semana, podáis profundizar, leer. Vamos a estar trabajando con un campus virtual usando Moodle de la Fundación Bíblica. Ya el hermano Leopoldo y un ingeniero que tienen ahí de informática están trabajando con ello, y entonces eso nos permitirá entrar a internet, tener ahí las notas, tener los PDFs, tener los vídeos, tener grabaciones. Y si los universitarios que sabéis trabajar con Moodle, no sé si lo pronunciáis así, ya sabéis qué es, ¿verdad? Así que eso nos va a ser de bastante ayuda. También vamos a responder, vamos a escribir y después corregir cada uno las preguntas, asegurarnos que hemos entendido bien. Hay mucha repetición en el curso. Cada vez que presenta algo lo repite para que se entienda bien. Y vamos a intentar cubrir estas lecciones a lo largo de este año, este curso. Aparte de esto, vamos a intentar hacer sábados algún intensivo. Quiero hacer un intensivo de hermenéutica bíblica, que es interpretación, la interpretación de las Escrituras. Es lo que estuvimos haciendo en Sevilla. Ellos hicieron un curso de 5 días, 4 horas cada día. Y fue intenso, fue muy intenso. Pero realmente fue de mucha bendición. Los estudiantes venían, parecían esponjas. Muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a oír en la iglesia, ellos nunca la habían escuchado. Y para mí fue un reto y fue de gran bendición profundizar en las Escrituras. Así que vamos a aprovechar esto. Entraremos en la sección primera y hoy, ya empezando hoy, vamos a centrarnos en el trasfondo del Nuevo Testamento para entenderlo mejor. Vamos a intentar hablar de la época del Imperio Persa. Fijaros, si empieza hacia atrás, el Imperio Griego, los Macabeos, el Imperio Romano y también las religiones en los días del Nuevo Testamento. Eso es lo que cubre la sección A. Y estamos ahora sí ahí en la página primera, es la página que os he dado, donde dice antecedentes que constituyen el trasfondo para un mejor conocimiento del Nuevo Testamento. Es decir, si queremos acercarnos a la Biblia, no podemos hacerlo desde una perspectiva del siglo XXI. No estoy diciendo que la Biblia no sea para el siglo XXI. La Biblia está más al día que el periódico de esta mañana. La Biblia es para nosotros hoy, no hay error y podemos leerla en el siglo XXI. Pero nos ayuda a entender la época en que fue escrito, la manera en que fue escrita. Cuando pone ejemplos desde el labrador o el soldado o aquellas casas, cómo se reunía la iglesia. Pablo está hablando y se alarga el discurso y hay un muchacho ahí en la ventana y se cae y se mata, realmente es lo que le pasó. No tenían un local como nosotros, con sillas cómodas o bancos cómodos. Se reunían en las casas. Y eran casas que a veces pensamos, los romanos vivían en chabolas. Pues no, tenían edificios de hasta 7 plantas. Aunque hubo un emperador que vio que era un peligro de mucha altura 7 plantas y la redujo a 6 plantas. Así que en Roma había muchas ínsulas, muchas casas de 6 plantas y grandes. Y después ahí también en los campos había casas con una zona para invierno y una zona para verano. Y conocer esas maneras de vivir de la época romana nos va a ayudar muchísimo a entender ejemplos del Nuevo Testamento, a entender por qué
viajaban en un carro o en un caballo? ¿O por qué el Señor Jesús entró en un asno, en un burro a la entrada triunfal, ¿no? Pensamos aquí que entraría en un corcel blanco, en un caballo de esos de Andalucía, un caballo arábico, y entró en un burro. Pero es que ese era el caballo, no el caballo, el burro, nunca mejor dicho, que usaban los reyes, era la montura real. Estas cosas históricas nos dan mucho más entendimiento. O ver, por ejemplo, una moneda. Yo tengo una colección de monedas bíblicas, no son verdaderas, si fueran verdaderas valdrían bastante dinero, son réplicas, pero ver esas réplicas nos ayuda a entender cómo eran esas monedas. La moneda que la mujer perdió, o las 30 monedas por las cuales Judas vendió al maestro. Eso nos ayuda. Así que esta es un poquito la presentación que vamos a hacer y, como he dicho, traed bolígrafo, trabajaremos con estas hojas. Voy a enviaros en PDF de todas maneras, pero hacer fotocopias cuesta dinero y os quiero animar a que si durante el curso podéis ayudar a pagar estas fotocopias. Yo creo que estoy calculando que el librito, si lo hacemos todo, será unos 10 euros de fotocopia. Si no podéis ahora, a lo largo del curso podéis ir ayudando porque no sabía cuántos íbamos a hacer hoy y pensaba, si hago 10 puedo pasarme, si hago 5 me puedo quedar corto y no sabía exactamente. Así que ahora que ya sé cuántos sois, pues voy a hacer una para cada uno y también para aquellos que a lo mejor siguen el curso desde internet, voy a subirles el PDF. Esa es la idea, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer o compartir. ¿Cuánto tiempo va a durar el curso este? Vamos a hacerlo los 8 meses casi que son el curso escolar. Hasta junio, no sé este año en que 22, 23 de junio generalmente es cuando acaba el curso escolar. Y es lo que haría. Lo haremos con trimestre, con el descanso de Semana Santa y descanso de Navidades, igual que el curso del cole. Sé que algunos estáis en la universidad y eso es apretar, sobre todo en la época de exámenes, pero miraremos de que pueda hacerlo de manera que podáis seguir el curso también. Y orad que el Señor nos dirija un año más en la Fundación Bíblica. Ahora hace 10 años desde que empezamos y ha sido cada año un reto y cada año una bendición. Así que vamos a estar orando. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues ¿estáis preparados para escribir? Porque vamos a escribir. Vamos a intentar cubrir la primera sección de la lección primera. Al terminar el estudio de la lección hay varias metas que queremos cubrir. La primera meta es dar la primera época del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Esa es la primera meta, entender qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a apuntar también 3 hechos notables de la primera época que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. Hay 3 eventos muy importantes y cuando uno llega al Nuevo Testamento es bueno que lo sepamos, qué había pasado para poder entrar en el Nuevo Testamento. También vamos a apuntar 2 maneras en que los judíos de la gran dispersión, y hablaremos qué es la gran dispersión, prepararon al mundo antiguo para la venida de Cristo y para la predicación del Evangelio. Dar el origen, el propósito y el orden del servicio de la sinagoga. Miraremos qué era una sinagoga, cuándo se inició una sinagoga, porque entender cómo funciona la sinagoga nos ayudará a entender cómo funciona la iglesia actual, o cómo debería funcionar, mejor dicho. Porque los creyentes del primer siglo, el libro de Hechos, lo que hicieron es copiar la sinagoga. De hecho, ellos se reunían en la sinagoga hasta que fueron expulsados. Así que por eso había ahí un principal de la sinagoga, un rabí, y después había un conjunto de ancianos, y después había una lectura de la ley en público, y había ciertas cosas que la iglesia nuevo testamentaria imitó. Y de esta manera las iglesias del Nuevo Testamento se organizaron como estaba organizada la sinagoga. Una lectura de esto lo podéis hacer en el libro de Schaffer, de Iglesia, Historia de la Iglesia. Está en inglés, por desgracia, pero ahí narra perfectamente cómo la sinagoga dio origen en su construcción, en su manera de funcionar, a la iglesia primitiva.
También vamos a apuntar 4 funciones de los escribas. Vamos a conocer quiénes eran los escribas y qué hacían los escribas. Y por último vamos a completar una declaración que demuestra la importancia de los hechos destacados en la lección. O sea, al final habrá un examen. Más o menos, ¿vale? Es un pequeño ejercicio que, como os digo, ya tiene la respuesta. Tú llenas, y cuando has llenado, corres el papel un poquito y dices, ah, vale, sí, he acertado. Y de esta manera es simplemente hacer todo lo que podamos para ir aprendiendo, Y espero con todo corazón que sea de bendición. Tenemos el grupo de WhatsApp, creo que Pilar, eres tú la que lo estás llevando. Y hay un buen grupo, he visto ahí 50 personas que hay apuntadas. Sí, digo, vaya, qué bien. Pues vamos a ver si alguno más me apunta. De todas maneras, si tú no estás, pues nos lo dices. Te apuntamos. Y ya estaba intentando grabar hoy la clase en WhatsApp, pero lo voy a hacer en vídeo porque no me has respondido. Yo estoy intentando grabar. Vale, a ver si funcionan todas las tecnologías. Muy bien, punto número 1.1. El punto número 1.1 dice que el presente curso programado se titula Síntesis del Nuevo Testamento, porque hace uso del método sintético de estudio. Ahora, ¿qué es eso del método sintético? Parece que tiene que ver con la ropa, ¿no? ¿Qué es? ¿Es de lana o es sintético? Bueno, sintético es un método en el que procede de los elementos al todo. O sea, vas mirando las cositas pequeñas y después vas viéndolo todo. Es como ir a un bosque y estudiar árbol por árbol. Y entonces, cuando has estudiado árbol por árbol, ya lo has visto todo. Y entonces ya comprendes todo. Porque si no, pues te quedas con la mitad. Es como cuando tú haces una visión general y de repente vas enfocándote a un solo punto. Pero aquí es al revés. Pero aquí es al revés. Iremos de una cosa a otra cosa, a otra cosa. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Iremos sacando cada una de una manera en síntesis, organizada, para que cuando terminemos tengamos una visión amplia, general, de lo que es el Nuevo Testamento y también su contexto histórico. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, como dice aquí, este método es el que procede de los elementos al todo, de los árboles al bosque. En otras palabras, veremos los puntos sobresalientes de cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento y cómo se relacionan el uno con el otro para formar un todo. Un libro completo. Por eso tenemos la Biblia, que está compuesta de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo, pero es un libro. ¿Lo ves? De cada uno de los libros tenemos un libro que es la Biblia. ¿Vale? ¿Cuál es la frase correcta? ¿La A o la B? Os dejo que la leáis y la penséis. B, muy bien, la B, Sharon. ¿Cómo lo has adivinado? Puedes leerla tú. El estudio sintético enfatiza lo que une los libros de la Biblia, lo que destaca la unidad que existe entre ellos. Eso es. Y ahí tenéis en el cuadrito la respuesta, B. ¿Ves lo que os decía? Por eso tenéis que poner un papel ahí para que no se vea la respuesta. Tenéis que ir pasando un papel o algo, porque si no veréis rápidamente la respuesta. Y así es como va a ir funcionando el sistema pregunta-respuesta. Va a haber unas preguntas y al final de la pregunta ya te da la respuesta. Pero la idea es que tú no la mires hasta que hayas respondido. Es correcto. El estudio sintético enfatiza lo que une los libros de la Biblia, lo que destaca la unidad que existe entre ellos. ¿De acuerdo? No queremos, para que lo entendáis, ¿recordáis cuando fuimos a ver Bones? Sí. ¿Sí? Que vimos las partes del todo y las partes nos ayudan a entender el todo, pero las partes por sí solas no nos sirven. No podíamos ver aquí un dedo, y aquí una mano, y aquí un ojo, y aquí una nariz. Teníamos que ver que todas esas partes componían un cuerpo. Esta es la misma idea. Vamos a estudiar cada parte, vamos a diseccionarla, pero cada una de esas partes nos va a ayudar a entender el todo de lo que estamos estudiando.
¿Sí? Bien. Ahora, en el punto 2, para llevar a cabo dicho estudio sintético del Nuevo Testamento, es preciso entender en primer lugar los antecedentes históricos. Es decir, ¿qué estaba pasando cuando el Nuevo Testamento fue escrito? Tanto en la religión como en la cultura. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Cuando uno ha leído el Antiguo Testamento y comienza a leer el Nuevo, se da cuenta del gran cambio entre las condiciones sociales, políticas y culturales de las tierras bíblicas de la época de los profetas y las de la época del Nuevo Testamento. Uno se da cuenta de los cambios que han habido. Pero fijaros bien que el Nuevo Testamento se apoya en el Antiguo. El Antiguo Testamento contiene lo que el Nuevo revela. Por eso es interesante e importante que entendamos el Antiguo Testamento. Para el creyente también. No podemos ser como algunos creyentes dicen, el Antiguo Testamento no es para nosotros. Sí, sí que es. Enseguida surgen preguntas tales como, ¿cuándo se instituyó la sinagoga? ¿Alguien sabe cuándo se instituyó la sinagoga? Todos hemos leído de la sinagoga y hemos oído de la sinagoga. ¿Pero cuándo empezó? En el cautiverio. En el cautiverio. O cuando vieron que no había templo. No sé. Cuando el éxodo, pues, ¿Con el éxodo? ¿no? Buena pregunta, ¿eh? Luego os lo digo. Va por donde dice Rosa, pero luego... Bien, ¿quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los escribas? Los fariseos y los saduceos. Hemos oído muchas veces de estos nombres, pero ¿quiénes eran? ¿Qué creían? ¿Cuándo empezaron? ¿Quién es César? ¿Mi vecino? No, ¿quién es Julio Augusto César? ¿Cómo vino a reinar Herodes? ¿Cómo es que ese hombre se convirtió en rey? ¿Quién de los escribas? La presencia del Imperio Romano en Palestina. ¿Qué hacen los romanos ahí en Palestina? Había romanos hasta en Castelbisbal. ¿Y cómo llegaron aquí, no? Interesante. Los soldados, sus colaboradores de impuestos. ¿Por qué Mateo era un cobrador de impuestos y por qué la gente odiaba a los cobradores de impuestos? Hoy no los odiamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era el concilio de los judíos? El concilio, compuesto por ancianos, el consejo. ¿Qué era eso? Y cuando llegamos al libro de Hechos también lo leemos. ¿Por qué era tan importante la ciudadanía para Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué encontró Pablo judíos y sinagogas en casi todas las ciudades que visitaba? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Ahí donde iba Pablo, iba a la sinagoga a predicar el evangelio a los judíos. Yo pensaba que los judíos solamente estaban en Israel, en Jerusalén, pero no, había judíos por todos sitios. Aún el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es distinto, el griego, el hebreo. ¿Qué quiere decir estas lenguas? Bueno, el propósito de la sección del curso es el de encontrar las respuestas a estas preguntas y a muchas más. ¿Ya sabes la respuesta a las preguntas dadas en los párrafos anteriores? ¿Sí o no? ¿Sabes todas? ¿Sí? ¿No? No. Tu propia respuesta. Si quieres saber la respuesta, sigue adelante. Aquí cada uno dice, pues oye, no tengo ni idea quiénes eran los escribas, y menos los saduceos. ¿Eso qué era? ¿Quiénes eran eso? Pues vamos a estudiarlo en el curso. Ahora, en la página 2 decimos que el Antiguo Testamento fue completado en el tiempo de Esdras. Es un dato interesante este. Esdras era escriba y el Antiguo Testamento fue completado a mediados del V siglo antes de Cristo, 400 años. Los libros del Antiguo Testamento no se encuentran en orden cronológico, por lo tanto el libro de Esdras no se encuentra al final del Antiguo Testamento, aunque debería estarlo. Tampoco Job se encuentra al primer libro del Antiguo Testamento, aunque Job es el primer libro del Antiguo Testamento. Entre el tiempo del libro de las Sagradas Escrituras, entre el tiempo de Esdras y de Cristo, no hubo profetas por quienes hablase Dios. Es el tiempo de silencio. Por esto no se añadió ningún libro de la Sagrada Escritura durante dicha época. Esta época se conoce por el periodo intertestamental.
testamental. Qué palabra tan rara. O intertestamentario. Son 400 años de silencio entre el último libro escrito en el Antiguo Testamento y el primero en el Nuevo. No hay profetas, no hay visiones, no hay nada. Bien. Dijimos que el Antiguo Testamento fue completado a mediados del V siglo a.C., por lo tanto, entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y los acontecimientos del Nuevo, había un lapso aproximadamente de ¿cuántos años? 450, para ser exactos. 450 años. Dime, María. Que me estoy viendo la Biblia en orden cronológico. Sí. Según el plan, Sí. es Esdras y luego Nehemías. Es porque es el mismo tiempo, ¿no? Nehemías y Esdras. Sí. Son contemporáneos. Eso es, contemporáneos de la del retorno, de la cautividad y la reconstrucción. Uno va a construir los muros y el otro va a enfatizar en el templo. Pero es esa reconstrucción después de la cautividad babilónica. Y sabemos que volvieron 2 tribus y media. Hay otras 10 tribus que no sabemos qué pasó con ellas, se llaman las tribus perdidas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, ahí aparecen, así que el Señor sabe quién es judío y de qué tribu. Vale, a ver si les puedo estudiar esa pregunta. 450 años de silencio. Las 4 épocas que vivieron los judíos durante los 450 años del periodo intertestamental, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, son estas 4 épocas. La primera, la del Imperio Persa, la de la influencia griega, la de los macabeos y la del Imperio Romano. Creíamos que los judíos solamente habían sido influenciados por los romanos, pero no. Vamos a verlos ya en el Imperio Persa, la influencia griega, helénica, y hay judíos con una gran influencia de los griegos. La época de los macabeos, la revolución macabea, uno de los libros deuterocanónicos, apócrifos, se llama también así, los macabeos. Ahora, como una introducción, vas a estudiar en las primeras 4 lecciones, vamos a ver un bosquejo de estas épocas y de los hechos más importantes que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. Y este es el bosquejo, ahí están las 4 épocas. La época persa, griega, la época de los macabeos y del Imperio Romano. La época del Imperio Persa empieza en el 445 a.C. hasta el 336 a.C. y habla ahí de la gran dispersión, la sinagoga y los escribas. Vamos a ver qué es eso de la gran dispersión, la creación de la sinagoga y la aparición de los escribas. Vamos a ver eso en esa época de los persas. En cuanto a la época helenista, en el año 336 hasta el 167 a.C., vamos a ver el griego como lengua común. Por eso la Septuaginta fue escrita en griego. Creemos que Jesús hablaba el griego y los discípulos hablaban griego. Y la lengua griega era la lengua del pueblo. No era el latín. El latín no se convertiría en lengua franca, en lengua que utilizaría toda la gente, hasta después del siglo III. Los soldados romanos utilizaban una lengua romana latina, y así el latín no era la lengua culta, no era la lengua de los eruditos, de los filósofos y de las universidades. El latín era la lengua vulgar, era la lengua que hablaban los soldados. Y la lengua griega era como el inglés, era la manera de poderse comunicar en el antiguo imperio romano. Vamos a ver la época de los macabeos. El año es el 167 hasta el 63 antes de Cristo. Ahí es cuando en esa época aparecen sectas y grupos religiosos. Aquí menciona a los fariseos, a los saduceos y el concilio. Algunos también van a poner en esta época a los esenios, que va un poco más allá también, va hacia la época griega. Y por último, los romanos, el año del 63 a.C. 63 a.C. El gobierno local limitado, la paz y el orden, la pax romana, como
los romanos presumieron ese tiempo de paz donde ya por fin Roma había conquistado el mundo conocido. La construcción de las carreteras. El Evangelio no podía haberse desarrollado tan rápidamente como hizo si no hubiera habido una red de carreteras tan extraordinaria. El Evangelio llegó en la época que Dios determinó, al tiempo señalado, pero una de las características del triunfo del cristianismo, de su expansión global, fue esa red de carreteras que los romanos habían construido. Ese dicho, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad que sí? Y ahí tenemos la vía Apia y la vía Augusta, que aún pasan por Barcelona y por Tarragona, y que iban directo hasta Roma. Y por último, la renovación del templo. El templo que Esdras y Nehemías habían reconstruido, ahora será ampliado, fortificado por los romanos. Bien. Pregunta. Y la pregunta es esta. En las lecciones 1 al 4 veremos los acontecimientos más notables de estas 4 épocas. El acontecimiento de esto es importante para el estudio de este curso. Ahora, sirve de trasfondo que nos ayuda a ¿qué? Escribe ahí la palabra, a entender. Nos ayuda a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. Sin estos datos que tenemos, sin este bosquejo histórico, sin esta presentación, no entenderíamos muchas de las cosas que acontecen en el Nuevo Testamento. Por eso la introducción al Nuevo Testamento, la síntesis al Nuevo Testamento, abre los ojos a que podamos entender más profundamente muchas de esas cosas. ¿Sí? En esta lección trataremos la primera época. Eso es donde vamos a centrarnos hoy. ¿Y qué época hemos dicho que era? La persa. Muy bien. Tenéis que escribirlo ahí, la época. ¿Verdad que son fáciles las preguntas? Yo sabía que iba a ser fácil. Por tu lectura del Antiguo Testamento recordarás que los judíos fueron llevados en cautividad por su idolatría, llevados a Babilonia. Nabucodonosor hizo 3 incursiones, llevándose primero los nobles, y después la clase media, por último lo más vil de la tierra, la gente más pobre, y también dejó ahí un pequeño remanente. Ahora, después de los babilonios, vinieron los persas. Y los persas gobernaron gran parte del mundo antiguo en los días en que se completó el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel 8, 19 al 20. Si podéis abrir ahí la escritura, Daniel 8, 19 al 20. Y me gustaría pediros que, primero que lo encuentre, por favor lo lee. Daniel 8, 19, 20. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la vida, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y Daniel 8, 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Fijaros que cuando vio la visión Daniel, en esa visión misma es una visión que impacta, pero que es muy difícil de entender. Pero cuando el versículo 19 y 20 nos da la revelación de esa visión, la interpretación, podemos entender que se refiere a el rey de Persia, a los persas, el carnero que realmente estaba compuesto de 2 reinos, los medos y los persas. Y por eso habla ahí que tenía como 2 cuernos que no eran iguales, ¿verdad? Sí. Y esa desigualdad de los cuernos nos da la Biblia la interpretación, a través de tipologías,
de que un cuerno en la Biblia, cuando habla de un cuerno, y lo vais a ver en varios lugares, se refiere a un rey o a un poder gubernamental. Así que sabemos que tenía dos cuernos, tenía dos reyes, dos poderes gubernamentales, pero uno tenía más fuerza que el otro. Y por eso vemos reflejado que eran los persas y los medos. Dos reyes diferentes unidos bajo un mismo estandarte. Ahora, los judíos prosperaron en el tiempo de Persa. ¿Os suena Esther? Historia en la Biblia, en las Escrituras. Y Mardoqueo. Muy bien. Son nombres difíciles. Eso acontece bajo Persia. Durante el tiempo de Persia. Ahora, muchos en la página número 3 dice los judíos prosperaron en el tiempo de Persia con el permiso y aún el apoyo de los persas. No fueron como los romanos que lo mantuvieron en un yugo. Los persas, aunque era un imperio que los había conquistado, les ayudaron. Muchos de ellos volvieron a Jerusalén y construyeron el nuevo templo y las murallas de la ciudad. El último rey persa que menciona la Biblia es Artajerjes, Nehemías 2.1. Si podéis abrir ahí la Biblia, Nehemías 2.1. Tenemos también a Darío, tenemos a Ciro en persa, pero Artajerjes va a ser el último rey de este imperio mencionado en la Biblia, Nehemías 2.1. Rosa. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Continuar. Pues ese es el rey, ahí está mencionado. No, muchos judíos volvieron a Jerusalén después del año 70, pero muchos no volvieron. Por 70 años había durado el cautiverio en Babilonia. Jeremías lo había profetizado. Y si recordáis, Daniel, el profeta Daniel, que vivió 3 de los imperios, estuvo ahí realmente, él sabía por la profecía de Jeremías que el tiempo de regresar estaba acercándose. Una gran parte de los judíos se quedó en Babilonia, en Susa, en Persépolis y otras ciudades importantes del imperio. Otros se esparcieron y poco a poco a través de todo el imperio fueron creciendo comunidades judías. Pero fue el resultado de esa deportación. La siguiente pregunta. El hecho de que los persas gobernaran gran parte del mundo facilitó la dispersión de los judíos, permitiendo que estos libremente a cualquier parte del imperio. ¿Qué pensáis que es ahí? Viajaran o vivieran, viajaran o fueran, también podemos decir. Claro. Fijaros que son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí la comunidad judía crece, pero va a ser con el imperio persa que los judíos van a tener en parte una libertad que antes no gozaban y un apoyo gubernamental que antes no tenían, al punto de que, por ejemplo, Mardoqueo o Esther van a llegar a ser reina, una judía reina. Es extraordinario esto. Y así los judíos pueden moverse libremente por todo el imperio persa. Y seguro que ahí empieza su economía, ¿verdad? A vender y comprar y todas la comunidad judía empieza a crecer y a crecer. Por eso había judíos en tantos lugares lejos de Israel, lejos de Jerusalén. Y empezó ahí, justamente ahí con el imperio persa. Ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Bajo los persas los judíos se dispersaron por casi todo el mundo o bajo los persas los judíos se dispersaron por una pequeña parte del imperio? Por todo el mundo. Ahora, fijaros cómo Dios trabaja en su providencia para hacer que los reinos de este mundo les sirvan.
y le sirvan a sus propósitos. El Señor estaba preparando la venida del Rey de Reyes. Pero ya empezaba aquí, con Esther como reina. Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad que sí? Durante 450 años, del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, los judíos seguían esparciéndose a través de casi todo el mundo antiguo. Este hecho se conoce como la gran dispersión. Esa es la palabra que usaba antes. Y es el primer hecho notable de la época del Imperio Persa que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Ahora, esto es muy importante, porque en Babilonia los judíos son llevados a Babilonia con Nabucodonosor y después de unos años van a estar ahí, centrados en Babilonia. Pero va a ser con Persia, el Imperio Persa, que los judíos se van a extender por todo el mundo. De estar en un centro, en un lugar céntrico, van a empezar por todo el mundo. Lugares tan lejos como Sajonia, Inglaterra, actual Inglaterra, o Germania, Alemania. Ahí van a haber comunidades judías. España, los sefardíes. Pero eso empezó justamente en este tiempo, esa expansión mundial. ¿Sí? Ahora, a eso le llamamos la gran dispersión. Fíjate en esto, la gran dispersión, nota en los siguientes versículos lo que el apóstol Pablo encontró en casi todas las ciudades que visitó. Y vamos a verlo rápidamente en el libro de Hechos. Hechos 13, 5, 14. Hechos 13, 5 y 14. Si podéis abrir las escrituras, Jeremías. Hechos 13, 5 y 14. Sharon 14.1, si tú puedes leer 14.1 y María 17, 1, 10, 16 y 17, ¿de acuerdo? Vamos a coger esos tres bloques. El primero, Hechos 13, 5 y 14, Jeremías. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. En Salamina, ¿qué pasa en el versículo 14? Aconteció en Iconio que entraron... Sí, versículo, antes del 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí en Antioquía, ahora sí, Sharon 14.1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¡Wow! Judíos y griegos. Fíjate en eso. Interesante. 17. El capítulo 17, esos tres versículos. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. ¿Sigo? Sigue con los demás versículos. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, y es la ciudad dada a la idolatría. Atenas. Es el último versículo, ¿verdad? El 17. Así que disputaban la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. En todas las ciudades de Asia Menor y de Europa, Asia Menor y Europa, había judíos y sinagogas. Porque hay unos sitios que dice sinagoga de los judíos. Y entonces, por ejemplo, aquí en Atenas dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Había algún sitio que hubiera sinagoga que no fuera de los judíos? ¿O sinagoga siempre va con judíos? Hay un problema, a ver cómo explico esto. Siempre es con los judíos, sí. Pero el problema que hay en el Nuevo Testamento, no problema, pero observación, es que había dos grupos de judíos, los que tenían influencia helenística, los judíos griegos, y los que tenían influencia de Judea, los de Judea. Por eso cuando se dice que Jesucristo fue crucificado por los judíos, la palabra ahí original en griego quiere decir
los de Judea. Los de Judea. Por eso, cuando leemos el libro de Hechos, podemos encontrar ese doble énfasis con la sinagoga de los judíos, énfasis referente al grupo de Judea, o los helénicos. Pero todos eran de raza Pero todos judía. eran de creencia judía, de creencia mosaica. Sí, Como judíos y piadosos. y piadosos. Podrían ser gentiles convertidos. Por eso digo que eran mosaicos, seguían la Torá, seguían las costumbres, la religión judía. Hoy en día no hacemos distinción, hoy en día todos son judíos, pero en aquel entonces había una distinción específica entre los de Judea o los helénicos, que también eran de religión judaica, pero no eran judíos. Había de todo, había de todo. Generalmente uno era judío de madre a hijo, de sangre, que tú dices. Pero también había cierto grupo de no judíos que habían sido aceptados dentro de Israel. Siento los titirines que están sonando. ¿Vale? Entonces, la respuesta a la pregunta que hay ahí, ¿qué es lo que encontró Pablo cuando estuvo predicando? La pregunta número 1.8. ¿Qué encontró Pablo en casi todas las ciudades de Europa y de Asia Menor que Pablo visitó? Él encontró judíos y sinagogas. Eso es. O al revés, encontró sinagogas y judíos. Pero Judíos. con los judíos no puede ser. Así que encontró judíos y discutió con ellos en sus sinagogas. En sus sinagogas. Y al hecho de que los judíos se aparecieron a través del mundo antiguo se conoce como la gran dispersión. La gran dispersión. Hay otra palabra que se utiliza que es la diáspora. Porque podéis apuntar ahí, diáspora. La gran expansión, la diáspora judía. Pero en algunos libros de historia, de arqueología o de teología, le conoceréis como la gran dispersión. Ahora, es interesante esto porque la gran dispersión es parte del plan divino. Dios sabía, cuyo propósito era el de preparar al mundo antiguo para la venida de Cristo. ¿Lo veis? Y la predicación del Evangelio. En los versículos que damos a continuación, verás lo que los judíos podrían dar a conocer al mundo. Deuteronomio 6.4 y vamos a Romanos 3.1 y 2. Pilar, ¿y puedes, José Manuel, leer Romanos 3.1 y 2? ¿Dónde que no? Sí, era el primero. Deuteronomio 6.4. Era el primero. ¿Sí? O tú quieres al revés. Este es Shema Israel. ¿Pero qué dice el versículo 4? Es el primero. ¿El versículo 4 del 6? Deuteronomio 6.4. Pero ¿cómo es? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos? ¿Tenéis lo mismo? Sí. Y el Romanos 3. ¿Y ahora qué dice Romanos 3? Deuteronomio 6.4 es la Shema, oye Israel, oye Israel. ¿Quién me encuentra Romanos 3.1 2? Rosa, sí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vale, ¿qué es lo que quería enfatizar aquí? Como dice José Manuel, bueno, dice la palabra del Señor. El Shema, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Va dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Pero ¿podían las demás naciones beneficiarse de las promesas y los pactos? ¿Había alguna manera? La ley hizo provisión de que un gentil formara parte de la nación de Israel, aceptando al Dios de Israel. Tenemos un caso en la Biblia. El eunuco, ¿no? En el libro de Noemí, Ruth. Ruth la Moabita. Ruth la Moabita se convirtió. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Recordáis eso? Ahora, Dios iba a salvar al mundo a través de los judíos.
el Redentor del mundo es judío. Es judío. Por eso el odio hacia los judíos, porque viene del mismo diablo, porque de él, esa nación, ha venido el Redentor del mundo. No es español, no es alemán, no es africano, el Redentor del mundo es de los judíos. Dios tenía que establecer un plan perfecto para que su hijo naciera de mujer y se fuera humano. Y todo el plan, ese plan Dios lo estableció a través de una nación. Pero si había alguien de otra nación que quería aceptar que Dios estaba hablando a través de Israel, podía formar parte de eso. Y cuando llegamos a Romanos, capítulo 3, encontramos que sí, el judío tiene muchas ventajas. Pero entonces leemos también cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y ese es un versículo también, hablando antes de calvinismo, que estamos un poquito hablando de esto. El Evangelio es para todo aquel que cree. Es lo que la Biblia dice. Y podemos de esta manera dar gracias al Señor que nosotros gentiles fuimos añadidos a las promesas de Israel. ¿Puede ser que el Evangelio primeramente tuviese la premisa de los judíos por el hecho que el Señor Jesucristo era judío? Sí, claro. Porque también en el Antiguo Testamento Dios había dado a los judíos la promesa del Mesías, la promesa y los pactos dados a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que habría un reino para siempre eterno, de la descendencia de David. Por eso el Evangelio es primeramente para los judíos. No solo en primicia de importancia, sino de haber llegado el primero. Hay que decir en esa escritura, los suyos vino, los suyos no me Que lo recibieron. Por eso después dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es una bendición tan grande. Vale, ¿habéis contestado la pregunta entonces? En las dos preguntas, Deuteronomio 6.4, Romanos 3.1. Vemos que los judíos de la gran dispersión ayudaron a preparar al mundo para la venida de Cristo al dar a conocer primeramente Deuteronomio 6.4. Hay un solo Dios, no hay más. Hay un solo Dios, el Shema Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y yo sé que los musulmanes también dicen eso, que hay un solo Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Pero cuando leemos la Biblia, leemos que hay un solo Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh, en judío. Y el Señor Jesucristo es también Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Quiere decir que creemos en tres dioses? No. Pero de la misma manera que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y somos una sola cosa, Dios es una sola esencia, compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un único Dios verdadero. Y Romanos 3.1, ¿qué es lo que vemos? Que Dios utiliza la palabra, el mensaje para llevar a los corazones. Y vamos a intentar terminar en la página 4 hoy, antes de empezar con la sinagoga, pero punto 1.11 dice así: los judíos de la gran dispersión ayudaron a preparar al mundo para la venida de Cristo al dar a conocer la palabra de Dios. Y el hecho de que había un solo Dios, eso es lo que ellos habían estado. Allí donde iban esos judíos de la diáspora, de la gran dispersión, aquellos judíos que fueron esparcidos desde el imperio persa, allí donde ellos fueron, establecieron sinagogas y enseñaron, hay un solo Dios, y su palabra, la Torá, nos habla de ese Dios. Esa dispersión de los judíos comenzó durante la siguiente época, durante el imperio persa, año 445-336. Es interesante porque leemos la historia de Esther y Mardoqueo, de Ciro y Darío, reyes de Persa, leemos de la reconstrucción del templo, y no nos damos cuenta que Dios estaba utilizando todo eso para esparcir el conocimiento del Dios verdadero por el mundo conocido de aquel entonces. Los judíos fueron los primeros misioneros que Dios estaba enviando a Europa y Asia para hablar del único Dios verdadero. Por eso, cuando llegó el Señor Jesucristo, ya estaba preparada la tierra. Y los apóstoles, Pablo, especialmente, nos vemos ese ejemplo, sabemos que los demás también lo hicieron,
van a ir a las sinagogas, al primer lugar donde van a ir, no van a ir al ágora, no van a ir al mercado de Roma o van a ir, no sé, a donde estaban los filósofos de Grecia, no van a ir a las altas zonas de la ciudad. Si habéis estado ahí en Tarragona, recordaréis dónde estaban los templos. Van a ir a los barrios judíos, donde está centrado la nación de Israel, porque ellos van a ser los primeros en aceptar al Mesías prometido. Sí. ¿Dónde estaba la sinagoga? ¿Dónde estaba la sinagoga? Allí en Barcelona podéis visitar la sinagoga antigua. Tengo entendido que pertenece, si mal recuerdo, al siglo I de la época cristiana. Hay una sinagoga muy pequeñita, ahí en el barrio gótico, en esa zona, y es una de las más antiguas también de Europa. Muy interesante. En la época del Imperio Persa, el primer hecho notable que nos ayuda a entender lo narrado en el Nuevo Testamento y que preparó al mundo para la venida de Cristo era la gran dispersión. Lo que hemos estado diciendo. Vale. ¿Qué era la gran dispersión? ¿Cómo la definiríamos? La preparación. La preparación. Que los judíos marchan por todo el mundo. Los judíos marchan por todo el mundo. Se dispersan, preparándose para dar a conocer el Evangelio. Ya está, correcto. Ya habéis entendido lo Bueno, que pero hemos claro, pasado. la gran dispersión es el resultado de su desobediencia, porque el Señor en el Antiguo Testamento les dijo que si ellos desobedecían, no seguían la ley, tenían dioses ajenos y se juntaban con los cananeos, Él los iba a enviar al cautiverio. Hay un principio en las Escrituras que me es asombroso. Hay un versículo que dice: en la ira acuérdate de tu misericordia. Dios nos advierte que si pecamos hay consecuencias, y las hay. Pero entonces manda su misericordia. Dios dijo a Israel: no bajéis a Egipto. José fue vendido por sus hermanos, enviado a Egipto. Había hambruna en la tierra, fueron a Egipto. Lo que Dios les había dicho: no hagáis. ¿Y cuál fue el resultado? Dios utilizó esa situación negativa y esclavizó a Israel, pero al esclavizarse les protegió. Israel cayó en la idolatría, fueron llevados cautivos por Babilonia, 70 años. Y después de eso, Dios volvió a un remanente, a un grupito pequeño, para reconstruir el templo. Pero Dios utilizó esa cosa negativa, fruto del pecado, para bendecir a su pueblo y al mundo entero. Es como un patrón bíblico que vas viendo. Dios utilizó la persecución de los creyentes. Dios les dijo a los creyentes: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo. ¿Qué hicieron los creyentes? Se quedaron en Jerusalén, concentrados en Jerusalén por varios años. Nos hablan de unos 30 años concentrados en Jerusalén. Tuvo que venir la gran dispersión para que los creyentes salieran, la persecución de los creyentes salieran por todo el mundo. Es una manera también de que Dios haga su propósito, ¿no? Aún en lo negativo, aún en el pecado, aún en la tribulación y dificultades, Dios cumple su propósito. Es algo, un patrón bíblico para ver. Muy bien, los judíos de la gran dispersión ayudaron a preparar el mundo para la venida de Cristo. Al dar a conocer, ¿qué? Dos cosas que dieron a conocer. Su palabra y ¿qué? Shema Israel. Que solamente hay un Dios verdadero. Muy bien. El hecho de que hay un solo Dios verdadero y la palabra de Dios. Estamos estudiando a los hechos notables de la época del Imperio Persa, los cuales nos ayudan a 1.15, en el punto 1.15, nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. Nos ayudan a preparar el mundo para la venida de Cristo. 1.15, el punto 1.15. Esto que estamos hablando nos ayuda a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. El contexto histórico del Imperio Persa, de la dispersión por todo el mundo, la gran dispersión, nos ayuda a entender por qué cuando Pablo se dirige a Asia Menor o a Grecia,
encuentra ahí sinagogas. ¿Cómo es que había sinagogas? ¿Cómo es que había comunidades judíos? Ahora, si yo como historiador o antropólogo hago un estudio de la economía de la edad que estamos tratando, de esta época, 445, a lo mejor puedo hablar de la influencia de los judíos en cuanto a la economía mundial. Yo puedo hablar de eso. Y puedo hablar de la influencia helénica en las diferentes culturas. Pero esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es ver la influencia religiosa de los judíos allí donde fueron. ¿Lo veis? Que prepararon el ambiente, el trasfondo para la venida del Mesías. Y eso nos va a ayudar. Así que hemos estado hablando de la gran dispersión y nos va a tocar ahora hablar de la sinagoga. Pero tenemos que dejarlo ya para la semana que viene porque son las 9:45 y prefiero dejarlo aquí y después continuar. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos estado viendo? Yo ya quiero que siempre me han preguntado, y la verdad yo no lo tengo muy claro, pero se lo pregunto. Sí. Puede ser una pregunta tonta, pero siempre que me lo digo lo mismo. Y mi pregunta es, ¿por qué en el Antiguo Testamento los años se empiezan a contar hacia atrás? Buena pregunta. Y no como ahora, que se contamos hacia adelante. Hacia adelante. El Testamento, por ejemplo, del 445 a 366 a.C. Sí. Cuando el Señor Jesucristo vino, los historiadores modernos empiezan a contar como el año 01. Ya. Hacia adelante, en el 2014. Vale. Ahora, los historiadores actuales, no actuales, sino cuando se empieza a estudiar la historia como una ciencia, Sí, sí. determinaron que si este era el año 0, Sí. de aquí hacia atrás, Sí. van contando como si fuera en negativo. Por eso aquí es el año 0, Sí. 1, 2, Vale. 3, 4, 5, y así hasta, según Ussher, que fue uno de los primeros en investigar la cronología bíblica, la Biblia nos llevará al año 4004 si sigues las genealogías. El problema del 4004 es que hay algunos cambios genealógicos y es probable que hablemos de 6.000 años, entre 6 y 8.000 años antes de Cristo como máximo. ¿Y por qué no es el calendario así? Buena pregunta. Tal vez para estudiarlo ahora mejor gráficamente. Sí. Los judíos no cuentan así, ¿eh? Porque si antes, si antes, por ejemplo, alguien dice, ¿cuántos años hace de la fundación del mundo? Por ejemplo, ¿cuántos años dice lo que hace? Pues tenía pensando en el 4004 Claro. más 2014. Claro, sí, sí. Es como si quisieran dividir, claro, y además que está dividida así la Biblia, ¿no? Eso Tendría es. que ser todo. Y sin embargo, los musulmanes no cuentan así. Ellos cuentan desde el primer año, desde el año de la Hijra, creo que es el 700 y algo. El 700 y algo para ellos es el año 0 en adelante. Y los judíos tampoco cuentan así. Ellos cuentan desde la creación. Y es interesante porque para ellos estamos en el año 6.000 y algo, llegando al... Ya, casi al 6.000, no me acuerdo si 5.000, no llega al 6.000, ahora no recuerdo, diré una cifra equivocada y no quiero, pero es por eso, es por eso. Y cuando ahora antes era antes de Cristo, después de Cristo, pero ahora se está haciendo muy popular porque está también AD, no sé si lo habéis visto, AD. En los libros de historia vais a ver AD, que quiere decir año Domine, el año del Señor, año Domine. Pero ahora está EC y AEC. ¿Lo habéis visto esto? ¿En Era serio? cristiana. No, era común. Y antes de la era común, para no poner el cristianismo ahí y no ofender a nadie, entonces antes de Cristo o después de Cristo, lo que ellos dicen antes de la era común, y esto es la era común, o después de la era común. O sea, que vais a ver antes, era común o después, DEC o AEC. Según qué libros de historia leas, vais a encontrar estas cosas. Entonces, por ahí también vas a saber qué tipo de presuposición histórica tiene el historiador. Porque, claro, si utiliza esta terminología era común, pues ya sabes que no tiene una postura bíblica cristiana.
Porque a mí como creyente me gusta utilizar antes de Cristo, después de Cristo. Y si yo leo antes de la gira, digo, uy, este es musulmán, por el año que me da. ¿Sí? Esa es buena pregunta la que el hermano ha hecho. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí y podéis echar un vistazo a las notas. Yo iré fotocopiando o incluso puedo prepararlo todo y de esta manera asegurarme que todos tenéis vuestro librito preparado, lo ponéis en anillas o lo ponéis algo así. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en esta tarde estamos agradecidos por empezar a estudiar tu palabra dentro de las clases de los viernes, Señor, y dentro del ministerio de nuestra iglesia, de enseñar, de instruir y profundizar en tu palabra. Pedimos por los que no han podido estar aquí en esta tarde, Señor, por los que van a ver el vídeo también, por los que están lejos, Padre, y los que están cerca. Que tú nos bendigas, que nos ayudes a profundizar en tu palabra y amar las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.